Los sádicos también mueren en Rusia. En los últimos días, los servicios secretos de Ucrania han ajusticiado a los responsables sanguinarios de la muerte de muchos civiles ante los ataques indiscriminados del ejército ruso hacia instalaciones civiles de Ucrania. El teniente general Igor Kirillov, acusado del uso de armas químicas prohibidas en más de 4.800 ocasiones, ha sido asesinado como criminal de guerra que es. El científico ruso Mikhail Shastrsky, responsable de la modernización de los misiles que se lanzan sobre Ucrania, también ha sido ajusticiado en Moscú. Desde que empezaron los enfrentamientos de Rusia y Ucrania, los servicios secretos de Ucrania, SBU, han asesinado a varios militares, científicos y promotores de la guerra. El 9 de diciembre murió en Donetsk Sergei Yevsyokov, el jefe del campo de prisioneros de Lenkiva, responsable de la muerte de 50 prisioneros ucranianos en esa colonia penal. Dmitry Medvedev ha dicho que Kiev se arrepentirá de haber asesinado a militares y científicos rusos y que la respuesta de Rusia será de un castigo contundente e inevitable de grandes proporciones. Rusia, acostumbrada a atacar edificios civiles, centrales eléctricas y vías de transporte impunemente, donde asesina a miles de personas que nada tienen que ver con la guerra, se ha visto sorprendida de la contundente respuesta de los servicios secretos ucranianos. Acostumbrados como estaban los rusos desde el principio de la guerra, en el cual cogieron totalmente desprevenida al ejército y a los servicios secretos de Ucrania, haya sido un paseo triunfal. Los rusos, sin respetar para nada las convenciones de los derechos internacionales, atacaban indiscriminadamente centrales eléctricas, trenes, autobuses, edificios de civiles, etc. Porque lo que trataban simplemente era de sembrar el terror como forma de debilitar la resistencia ucraniana. Pero con el paso del tiempo, poco a poco, el ejército ucraniano se ha ido reorganizando y también sus servicios secretos de igual manera, de forma que han tenido ocasión de eliminar auténticos sádicos en las Fuerzas Armadas rusas que se dedicaban a matar a civiles sin la menor tipo de escrúpulos. Entonces, ahora, lo único que saben amenazar es de que la respuesta será contundente de Rusia. No sé qué puede haber más contundente cuando todos los días asesinan a centenares de personas con bombas sobre edificios civiles, escuelas, etc. So pena que nos quieran decir que es que van a hacer borrar a Ucrania del mapa. Pero evidentemente para que borren a Ucrania del mapa también tendrá que sufrirlo esos los propios rusos, puesto que las bombas cuando caen no se detienen solamente en un lugar, sino que también se expanden por varios lugares. Está claro una cosa, que la barbarie, la sangría y el sadismo se ha extendido de manera contundente en Ucrania. Aprovechándose y abusándose de su superioridad numérica y militar, Rusia ha tratado de estrangular por completo a Ucrania. Ha tratado de privarle de salida al Mar Negro, habiendo conquistado varios territorios, como fueron las partes del Donetsk, de Mariupol, de Crimea, etc. Pero Ucrania ha conseguido mantener una pequeña parte de costa, que es por la cual está consiguiendo exportar sus productos agrícolas, como único medio de sustento que tiene el país para poder conseguir divisas, puesto que el país ha sido bombardeado incansablemente. Y eso que Rusia decía que los ucranianos eran el pueblo hermano. No quiero ni pensar cómo sería si no fuese el pueblo hermano, porque lo que está claro
es que la barbarie se impone sin miramientos. Tenemos a este demagogo llamado Vladimir Putin, que solo hace que acusar a los ucranianos de que son nazis, cuando los únicos agresores que ha habido hasta el momento han sido los propios rusos, comandados por el genocida Vladimir Putin, que no hace más que sembrar el terror y el odio entre los pueblos eslavos, por sus ambiciones coloniales, puesto que Vladimir Putin es un gran resentido de la historia, que cuando se ocurrió la disolución de la Unión Soviética, ese imperio ruso que persistía bajo la órbita comunista fue un gran disgusto para él. Por eso probablemente se propuso, cuando llegó al poder, que él poco a poco iría reconstruyendo ese imperio. Por eso se fue buscando excusas en todos los lugares. Atacó Chechenia, atacó Abjasia, en Georgia, atacó Osetia del Norte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que no haya ilusos que se creen que con Ucrania las cosas acabarán, porque no es así. Putin tiene muy claro que su idea de la reconstrucción del imperio ruso no parará hasta conseguirlo. Y si Occidente cede y rinde Ucrania a los rusos, lo único que será es prolongar la guerra, puesto que una vez que ya haya conseguido rendir a Ucrania, el próximo paso que dará Vladimir Putin será invadir la República de Moldavia, donde están estacionados más de 1.500 soldados rusos, para intentar su gran pretensión, que es atacar el puerto de Odessa y cegar cualquier salida de Ucrania para sus productos. Las cosas se van poniendo cada vez más serias y ahora Vladimir Putin ha echado el resto en la presión militar con la esperanza de que cuando llegue el día 20 de enero Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, este ha prometido que acabará con la guerra en 24 horas. Entonces, Vladimir Putin trata de presionar sin escatimar muertes todo lo posible para encontrarse lo mejor situado en territorios ocupados cuando llegue ese posible armisticio. Veremos en qué queda todo esto y cómo acabará esta horrenda guerra que ya dura 3 años. Bueno, es importante que le deis a me gusta y que potenciéis la difusión del canal y enviadme vuestros comentarios. ¿Qué os opináis de toda esta horrenda barbarie que se está viviendo en territorio europeo? Hasta otra.